Buenos días. Bueno, ya estamos cerca del mediodía, de la hora de la comida. Vamos a intentar ser breves. Ahora comienzan los casos interactivos. Van a presentar 3 casos muy interesantes. Nuestros ponentes disponen de unos 10 minutos a la hora de la presentación y en la cual harán preguntas a la audiencia que deberán contestar a mano alzada y luego tendremos unos 5 minutos para debatir el caso. ¿Vale? Yo soy la doctora María José Oliva, de la Unidad de Imagen Cardíaca del Hospital Universitario Virgen de la Risaca, y me acompaña la doctora Nuria Fernández Hidalgo, del Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona. Pues sin más demora, presentamos al primer ponente, que es el doctor Héctor Pinargote Celorio, del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante. Muchas gracias, buenos días. Pues a continuación os voy a presentar este caso clínico, que es un caso que trae la reflexión por todos los desafíos que plantea a lo largo del seguimiento. Pues nos situamos en el año 2018, un varón de 39 años que acude a urgencias de nuestro hospital y su antecedente más relevante es que es portador de un tubo o un injerto valvulado aórtico o vental en relación con la técnica quirúrgica con la que se coloca, que se implantó 5 años atrás a consecuencia de un aneurisma aórtico tipo A de Stanford. Viene por un cuadro de 10 días de evolución, como síntoma principal fiebre. En la analítica destaca una PCR elevada, se extraen hemocultivos en urgencias y el paciente ingresa. Ya en las 24 primeras horas de hospitalización, los hemocultivos se positivizan, se aísla un Staphylococcus aureus meticilin sensible y se inicia tratamiento dirigido con cloxacilina más dactomicina. Ante sospecha de endocarditis se solicita una ecografía transesofágica, sin embargo no se objetiva en datos de la misma, de endocarditis. Paralelamente, un angiotag abdominal en el que el hallazgo más relevante es un pseudoaneurisma a nivel de la zona del istmo aórtico, como podéis ver aquí en los diferentes cortes, de aproximadamente 1 centímetro. Hacia la derecha os he puesto este esquema para tener un poco la situación anatómica. Tenemos de este lado la válvula y casi a 1 centímetro de la sutura distal del ventral el pseudoaneurisma. Además, en los cortes abdominales se objetivan infartos esplénicos. Se solicita también un PEC-TAC o un PEC-TC en el que tenemos 2 hallazgos relevantes. Uno, que es el que veis aquí, el primero, una zona de actividad metabólica a nivel de la sutura distal del ventral, que es lo que he representado aquí con el número 1, con un sub de 9. Y la otra zona de captación a nivel del pseudoaneurisma, que lo he puesto aquí con un número 2 y también con un sub cercano también a 9. Bien, tenemos hasta ahora como diagnóstico sindrómico un pseudoaneurisma micótico por Staphylococcus aureus meticilin sensible en la zona del istmo aórtico y una posible infección del injerto aórtico valvulado o ventral, que me referiré así en adelante para acortar, en la zona de la anastomosis distal, ¿no? Esto es lo que tenemos en relación a los hallazgos de imagen. Bien, pues el paciente evoluciona adecuadamente, tanto clínica como analíticamente. Hay un aclaramiento de la bacteriemia en las 24 horas del ingreso, en las primeras 24 horas, y en un TAC, un angiotag de control que se realiza a los 10 días en relación al primer TAC, se objetiva un crecimiento del pseudoaneurisma, que ha pasado casi de 1 centímetro a prácticamente triplicar su tamaño, casi 3 centímetros. Este es el primer angiotag, este es el segundo. Aquí en esta reconstrucción lo podéis observar mejor. Bien, pues os planteo la siguiente pregunta. Yo creo que voy planteando y podéis ir levantando la mano para hacerlo un poco más rápido. ¿Qué propondríais para el manejo de este paciente? 1, un tratamiento endovascular del pseudoaneurisma. 2, una cirugía con la intención de resecar el pseudoaneurisma, pero también la zona de la anastomosis distal del ventral, es decir, una intervención parcial sobre el injerto valvulado. Y luego reconstruir, por supuesto, esa zona. 3, hacer una cirugía un poco más radical, es decir, resecar el pseudoaneurisma, quitar todo el tubo valvulado y luego reconstruir la zona. Y por último, continuar manejo médico y vigilancia radiológica. Bueno, por la primera opción, levantar la mano. Por la segunda,
Por la tercera. Vale. La cuarta. Bueno, bien, pues la cuarta parece, ¿no?, la opción como más definitiva. Curiosamente, lo que se hizo en este caso y la planificación, bueno, perdón que voy a retroceder, la planificación inicial en la cirugía era lo que se planteó por parte de los cirujanos era la opción 2, intervenir el pseudoaneurisma y una resección parcial sobre el injerto. Bueno, básicamente de entrada por el riesgo quirúrgico del paciente, porque el paciente ya tenía de base una disección crónica de la aorta y bueno. Sin embargo, ya lo que se hizo propiamente en la cirugía fue solamente la resección del pseudoaneurisma. Es decir, se resecó esta zona, se colocó un injerto y esto, comentándolo con los cirujanos, pues la justificación era un poco los hallazgos en el intraoperatorio. De hecho, ellos comentaban que no veían zonas del injerto, bueno, que toda la aorta estaba epitelizada, que no se veía datos de afectación en la zona correspondiente a la anastomosis, y pues se decide esta intervención parcial. Es decir, no se toca el ventral, ¿vale? Para que quedemos claros. Los cultivos intraoperatorios son todos negativos. Bueno, quedaros un poco con esta visión porque va a ser importante para el seguimiento del caso. Bien, pues aquí comentar rápido que pues, los pseudoaneurismas, sobre todo en el arco aórtico, tienen una mortalidad muy alta, que su manejo es quirúrgico y que el manejo endovascular se limita para casos excepcionales, cuando hay un riesgo quirúrgico prohibitivo. Lo comentó ya la doctora Hernández sobre los criterios MAGIC, son los criterios que se deben usar para definir la infección de los injertos aórticos, bueno, los injertos vasculares. Aquí, como ya nos lo adelantaron, pues el PEC-TAC es un criterio menor, tiene mucho peso los criterios clínicos y los criterios de hallazgos intraoperatorios. Hay también criterios radiológicos y de laboratorios, pero en concreto los criterios de imagen son los del angio-TAC. Y hay series en las que se ha evaluado, pues efectivamente, si el PEC-TAC puede dar un valor adicional para el diagnóstico de estas infecciones, que ya por sí el diagnóstico es complejo. Bueno, este estudio reciente de una corte de Boston, en la que lo que se intenta es establecer un punto de corte para identificar infección en los injertos aórticos. Bueno, con un sub de 6,2, veis cómo esa especificidad es de en torno al 80%. Es verdad que eso, pues, también se ha hecho con otros modelos. Esto es un modelo que hacen los holandeses con Machine Learning, combinan los criterios MAGIC. No es usar un punto de corte del PEC-TAC, sino que lo que hacen es que el PEC-TAC, ayudado por el Machine Learning, ¿no?, el aprendizaje, y eso realmente parece que incrementa la posibilidad de diagnóstico. Pero bueno, estamos nosotros en este punto del paciente, que más o menos tenéis la imagen, se ha resecado el pseudoaneurisma, tenemos ahora dos injertos, uno nuevo y el tubo valvulado que no se ha tocado, y ese hallazgo del PEC-TAC, ¿no?, que lo tenemos ahí previo. Entonces, conservado el tubo, ¿está claro o no que el paciente tiene una infección? ¿La hemos descartado por completo? Pues en este punto yo creo que no podemos descartar por completo la infección. El paciente continúa ingresado, pasan 2 semanas de la cirugía, completa ya 4 semanas de antibiótico por vena y a partir de ese punto planteo otra pregunta sobre el manejo de los antibióticos. Voy a leerla y directamente podéis levantar la mano. Bueno, la primera, mantener hospitalizado al paciente para completar 6 semanas de antibiótico intravenoso. ¿Qué os parece esta opción? ¿Quiénes están de acuerdo? Bueno, la segunda opción, continuar ambulatoriamente antibiótico parenteral long acting. ¿Vale? Pues algunos se han animado. Tercero, alta hospitalaria con antibiótico oral, levo más rifampicina. O cuarto, finalizar los antibióticos. Bueno, repaso las opciones porque creo que no. Por la primera opción. Pues bueno, es que eso es un poco de trampa porque luego ya, en este momento, con 4 semanas de antibiótico, con lo que se hizo en la cirugía, con lo que tenemos el PEC-TAC, y el paciente, voy a dramatizar un poco el caso, el paciente está diciendo, mira, me puedo ir a casa. ¿Qué le decimos nosotros al paciente? Que no, que tiene que seguir ingresado y le damos 6 semanas de antibiótico, que ya podemos ver más adelante cambiar la conducta, continuar los antibióticos pero en casa, darle de alta o finalizar. ¿Cuál parece para vosotros? ¿La primera, la 2? ¿Vale? Bien. Bueno, estamos en el año 2018, ¿no? Yo veía otros gráficos de la corte y en ese probablemente
a día de hoy el long acting sería una alternativa que podríamos considerar, ¿no? En ese momento lo que hicimos, que lo pongo aquí, es mantener al paciente hospitalizado, completarle las 6 semanas de tratamiento. Y como ya el doctor Miro ya se adelantó un poco, pues efectivamente ya lo que planificamos es si una vez terminado ese ciclo, continuaríamos o no antibióticos. En este caso, una vez finalizado el ciclo de tratamiento intravenoso, se consideró seguir con un tratamiento supresor crónico. Bueno, rápidamente comentar que los pseudoaneurismas, en cuanto a tiempo de tratamiento, esta es una guía ya un poco antigua, pero sirve para comentar que el tiempo mínimo de tratamiento recomendado son 6 semanas, pero otro escenario es el tiempo de tratamiento de los injertos vasculares, y más aún cuando no se retiran, en cuyo caso, una de las conductas es tratamientos prolongados, intensivos, pero incluso en los tratamientos que se retienen, considerar tratamiento supresor crónico. Esta es una serie suiza y una sueca y una suiza en la que analizan pacientes en los que no se retira injerto. Es verdad que estos sí que tenían un criterio de indicación quirúrgica no realizada, en los que se ve que la supervivencia a 3 y 5 años es en torno al 80%. Y bueno, nosotros continuamos el seguimiento de nuestro paciente. Ya en la consulta externa, el paciente estaba con levo y rifampicina, que desde el año 2018, cuando se fue de alta, la mantiene durante todo el periodo de seguimiento hasta el 2021. Le fuimos haciendo hemocultivos periódicos, fuimos evaluando la PCR y realizamos un primer PEC-TAC de control a los 2 años de tratamiento, ¿vale? 2 años de llevar tratamiento supresor. ¿Y qué observamos? Pues a ver, por centrarme en lo más importante, esta imagen central, donde veis la zona de captación a nivel del área correspondiente más o menos a la sutura distal del ventral. Se ve también un poco de captación, pero poco significativa en la válvula. Aquí el SUG era aproximadamente de 8, aquí 4 y 4. Esta es la zona donde se puso el injerto en el pseudoaneurisma. En ese momento ya se planteó al paciente la posibilidad de evaluar suspender los antibióticos, ¿vale? Se planteó eso. Pero bueno, el paciente, eso fue una decisión conjunta con el paciente, pues el paciente quería continuar con el tratamiento. Se repite un PEC-TAC al año. Y bueno, para los que no somos radiólogos, pero podéis ver que las imágenes son muy parecidas. Y de hecho, aquí no sé si alcanzáis a ver los números, pero la actividad metabólica prácticamente se superpone, es prácticamente igual. Sobre todo en la zona más importante, que es la zona de la estomosis del tubo. Bueno, en este punto, 3 años de tratamiento, 2 PEC-TAC, como veis, una imagen estable. ¿Cuál sería la actitud a seguir? Os doy un momento para que leáis las opciones y luego os pregunto, ¿vale? Para no tardarnos mucho. Por la opción 1, ¿vale? Por la opción 2, la 3, la 4. Bueno, está más o menos dividido todo, pero bueno, parece que muy bien. Hay unos pocos que se han decantado por recambiar el tubo, ¿vale? Hay unos pocos. Y sin embargo, una gran mayoría se ha inclinado por estas 3 opciones. Lo que nosotros hicimos fue aquí suspenderle los antibióticos, ¿vale? Se suspendió los antibióticos y ahora viene la otra parte. ¿Qué pasa con el paciente sin antibióticos? Bueno, se le hace un primer PEC-TAC. Esto es ya 1 año sin antibióticos. Yo creo que más o menos veis las imágenes. Son muy, muy parecidas. De hecho, el patrón de actividad metabólica es el mismo. En el siguiente año se le repite otro PEC-TAC, se mantiene en los mismos niveles de actividad. Comentar aquí, como se ha dicho antes, que el PEC-TAC es la técnica recomendada, o al menos en las guías en general, para el seguimiento de injertos que tienen indicación de retirarse y que se mantienen y que llevan tratamiento supresor crónico. Sin embargo, hay mucha disparidad en esto y sobre todo lo que se ha visto es que vale, para el seguimiento sí, pero para suspender el tratamiento, bueno, lo que se sabe es que cuando la actividad metabólica disminuye, según lo que los datos disminuye realmente o cuando desaparece, es cuando se quitan los antibióticos, incluso cuando se combina con otros parámetros como PCR. Pero realmente el PEC-TAC por sí solo pocas veces ayuda, al menos según los datos de estudio o de estos autores, a la retirada del tratamiento. Y como una pincelada, la gammagrafía en relación al PEC-TAC tiene una especificidad muy variable y no es como la técnica recomendada, ¿vale? Gracias. Eso es todo.
2 comentarios cortitos. Sí. Creo que hay muchas dudas, Aristides. Felicitaciones por el caso. Yo te puedo decir que yo he tratado prótesis vasculares infectadas, claramente, que han ido muy bien y que cuando paro el tratamiento y le hago el PET-TAC, bueno, pues algunas las he tratado durante 3 años y medio, he parado porque digo, bueno, o paro o reviento, y luego lo he seguido durante 4 años y aquello seguía igual, seguía captando. O sea que yo creo que tendríamos que plantearnos un poco el valor que tú le das al PET-TAC. Si es negativo, pues estupendo, te quedas muy tranquilo, pero si aquello sigue captando, te vuelve a lo mismo, ¿no? Sí, una última pregunta para Antonio Ramos. ¿No? Ahí delante. Bueno, Marta, y pasamos al siguiente. Bueno, ahora el paciente está vivo y bien, entendemos, ¿no? Sí. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Aristides. En este caso en concreto, lo que vemos es que la captación del PET no ha cambiado. O sea que yo creo que aquí no te está ayudando, ¿no? Esta captación yo la interpreto en tal caso como que era una captación inflamatoria de este paciente en concreto, y aquí el PET no tiene un valor. Otro escenario habría sido que después de 9 meses, 12 meses, me lo invento, de tratamiento, tú ves una captación que va para abajo y dices, hostia, sí que hay una respuesta antibiótica al antibiótico supresivo, a lo mejor esto sí que estaba infectado. Yo aquí en este caso podemos interpretarlo como que si no lo he escuchado mal, los cirujanos consideraron que esa zona no estaba infectada y probablemente tenían razón, ¿no? Porque un aureus ahí evidentemente hubiera recidivado. Eso es lo que yo pienso. Vamos. Sí, gracias. Muy interesante su comentario, efectivamente, que es lo que nosotros analizamos. Aquí, más que el descenso de la actividad, un poco la estabilidad de la actividad metabólica. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Podríamos seguir discutiendo hasta el infinito. Como luego comemos, seguimos. Pues pasamos a la siguiente presentación, que será por Damián Mora, del Hospital de Albacete. Bueno, pues muchísimas gracias. No puedo dejar pasar la oportunidad para agradecer la oportunidad que nos brindáis de que desde Albacete traigamos un caso a esta SECAP. Y bueno, a nosotros este caso nos ha parecido muy paradigmático y define muy bien lo que es la endocarditis infecciosa por Aspergillus, y aprendimos mucho del manejo del caso y espero que ustedes también. Entonces, esto empieza en septiembre del 22 y se trata de un varón de 47 años, marroquí, que no tiene alergias, que es hipertenso y que tiene un primer episodio de fibrilación auricular paroxística en febrero del 22, a raíz del cual se diagnostica de una enfermedad valvular reumática con una estenosis mitral moderada severa y una insuficiencia aórtica de rango de severidad, y se propone para una intervención quirúrgica y un recambio valvular por una doble prótesis mecánica, tanto en protesor en mitral y aórtica, evidentemente, que se lleva a cabo el 29 de agosto del año 22. El paciente acude de urgencia, remitido desde su centro de referencia, que es el Hospital de Gin, por un flúter mal tolerado, que cuando había llegado ya había remitido a sinusal, pero con presencia de fiebre y elevación de restantes de fase, por lo que dicen, te acabas de operar en Albacete, tienes fiebre, te vuelves para allá, ¿no? El paciente cuando llega a urgencias pues no tiene ningún dato así muy relevante en la exploración clínica, simplemente que tiene fiebre, se hacen los estudios iniciales, se monitoriza, placa analítica, se sacan hemocultivos y se valora por el cardiólogo de guardia, que hace una ecocardioscopia, que ve algunos cambios a nivel de la válvula mitral, ve cosas raras, pero no te puede decir si son recientemente después de la cirugía, si eso puede ser, ingresa en cardiología con la sospecha diagnóstica de una probable endocarditis. En planta, los hemocultivos son negativos, hay un factor distractor, es que en uno de ellos crece un coagulasa, recibe tratamiento antimicrobiano estándar y se hace pues un ecocardio reglado más específico que tampoco permite diferenciar muy bien, sí que ve una imagen rara a nivel de la mitral. Después se hace un test esofágico que sí que define una imagen compatible con una verruga, y después del tratamiento estándar el paciente en ese ingreso no termina de ir bien, tiene fiebre así a pico, los restantes de fase aguda no se terminan de normalizar y empieza con progresión clínica de insuficiencia cardíaca, por lo que se comenta en sesión médico-quirúrgica y se decide pues intervenir para un recambio valvular. Se opera el 26 de septiembre del 22 y solo 5 días después recibimos la llamada de que en el intraoperatorio en las muestras de cultivo de la válvula, tanto como cultivo como el PCR, pues se aísla un Aspergillus niger. Ahí cunde el pánico, todo el mundo empezamos un tratamiento antifúngico estándar con voriconazol y anhidro de la fungina, que el paciente completa pues 4 semanas a nivel endovenoso,
y se va de alta el 28 de octubre con tratamiento con boriconazol oral. El paciente, poco después del alta y solo con 5 días de boriconazol oral, ingresa a su centro de referencia con un deterioro de estado general y con una elevación de transaminasas de más de 5 veces en los límites superiores de la normalidad, y en aquel momento no se suspende el tratamiento, se maneja como se puede y se cambia a isavuconazol. Posteriormente hay una complicación con una recidiva del flúter, se hace un estudio electrofisiológico y una ablación que resulta exitosa, y después de 5 meses de tratamiento, con el seguimiento cercano en la consulta y con un ecocardiograma transesofágico de control sin datos de endocarditis, por persistencia de transaminasas elevadas y el paciente estaba aceptablemente bien, se decide suspender el tratamiento. En este momento, pues lanzo la primera pregunta, la voy a comentar rápidamente. Entonces, en un paciente con una sospecha de una endocarditis por Aspergillus, sospecha, no confirmación, ¿cuál de las siguientes pruebas nos resultaría más útil? Los hemocultivos repetidos en medios enriquecidos, la detección sérica de galactomanano, la aglutinación con látex para cándida y el Nielsen en la biopsia valvular. Pues evidentemente, en este caso, Aspergillus es un hongo filamentoso que por sus características raramente crece en hemocultivos, incluso en infecciones endovasculares o profundas, y cuando aparece positivo, pues muchas de las veces hay que pensar en una contaminación incluso en el propio laboratorio de microbiología. La detección de marcadores como el antígeno de galactomanano o el beta de glucano, más bien panfúngicos, podrían orientar al diagnóstico, pero la confirmación definitiva, pues evidentemente suele requerir confirmación o biopsia o del examen histopatológico normalmente de las vegetaciones. Continuamos con el caso. 20 días aproximadamente después de suspender el antifúngico, el paciente reingresa el 19 de marzo del 23 y en este caso pues el galactomanano era negativo, los hemocultivos persisten negativos y en el ecocardiograma transesofágico que se hace en aquel momento, pues ahora hay una imagen compatible con una endocarditis sobre la pared de la aorta y en la mitad pues presenta 2 jets de insuficiencia periprotésica. Se reintroduce evidentemente el isavuconazol y otra vez tenemos transaminasas elevadas, pero bueno, no llegaron a ser tan altas como con boriconazol inicialmente, y se decide darle un poco a ver cómo evoluciona el caso y se repite un nuevo transesofágico a las 3 semanas y un PEC-TAC. En el transesofágico pues la imagen que había sobre la pared aórtica había desaparecido, la prótesis mecánica aórtica estaba funcionante, la mitad no tenía más leaks, y en el PEC-TAC llama la atención que teníamos captación a nivel de ambas válvulas, también captaba el pericardio y aquella imagen que echábamos el falta que había inicialmente, pues parece que ahora estaba alojada en el bazo. Posteriormente, en seguimiento de la consulta, el paciente con las transaminasas elevadas, hacemos una revisión bibliográfica y decidimos que el caso, bueno, pues para intentar tratar con otra alternativa terapéutica y decidimos un poco tratar con olorofin. Posteriormente el paciente pues, ingresa por otros problemas que no tienen nada que ver y en septiembre del año 23, un año después de empezar con su periplo, ingresa por un dolor precordial y tiene un infarto anterolateral extenso que según el cateterismo los compañeros dicen que les sugiere que es embólico. Hacemos unos nuevos ecocardios donde la prótesis aórtica pues, ahora está claramente disfuncionante y hay una masa adherida al hemidisco posterior de 20×10 hipermóvil y con rangos a nivel de estenosis protésica severa. Se vuelve a comentar para volver a operar y es aquí donde vamos a hablar un poquito sobre el tema. La endocarditis por Aspergillus es un cuarto de la endocarditis fúngica. La endocarditis fúngica a su vez es solo un tercio de la endocarditis y bueno, predomina en varones con anomalías cardíacas, con válvulas protésicas, como ya se ha comentado largo y tendido en esta charla. Y bueno, como factores de riesgo adicionales es la cirugía cardíaca reciente como tenía nuestro paciente. En una serie de casos publicados en 2006, de 124 casos, el 74% había tenido una cirugía reciente y las especies más comunes, pues Aspergillus fumigatus, seguido de Terrius, Niger y Flavus. Es un diagnóstico muy difícil, que hasta en una tercera parte se hace post-mortem y tiene una clínica muy insidiosa. No se presenta normalmente como lo hace habitualmente y la fiebre es menos común. Solo 6 de cada 10 pacientes acaban teniendo fiebre y es menos común en Aspergillus incluso que en Cándida. Los hemocultivos son negativos, como ya he comentado, y las pruebas no invasivas, el galactomanano, el beta de glucano y la PCR, pues son útiles, pero no son específicas de sitio. Tienen especial apetencia por las válvulas aórtica y mitral y con unas vegetaciones que son muy características, grandes, pediculadas y con un alto riesgo embólico. La virulencia del Aspergillus radica en la capacidad de adherirse mediante fuerzas hidrofóbicas a las superficies no endoteliales, como son las válvulas,
y después tiene una característica, y es que tiene una gran potencialidad angioinvasora mediante un crecimiento IFAL que necrosa y trombosa localmente el tejido, y en este caso la formación del biofilm y la desproteasa juegan un papel más secundario. Debido a que es un agente angioinvasivo, también se aparecen cuadros de miocarditis, afectación de la pared aórtica y pericarditis. La mortalidad es insultantemente alta, por encima de un 50%, por encima de un 70% casi siempre, y en algunas series hasta el 95%, con una supervivencia media de solo 11 días, y fundamental el abordaje quirúrgico y médico combinado, precoz, para eliminar vegetaciones, para reemplazar válvulas y muchas veces para facilitar el diagnóstico, como es este caso. Los antifúngicos de primera línea son el voriconazol o la anfotericina B, y muchas veces pues, la terapia combinada puede considerarse. Lo que está claro es que sin cirugía solo un 5% evolucionan favorablemente, y si lo hacemos todo bien con cirugía de antifúngicos y las cosas van bien, pues 1 de cada 3 parece que se libra. El seguimiento prolongado es innecesario, el timing está poco más definido y el riesgo de recurrencia pues es muy alto. Lanzamos la segunda pregunta respecto al tratamiento de la endocarditis por Aspergillus. ¿Cuál os parece que ofrece mayor probabilidad de supervivencia? La monoterapia, la combinación de anfotericina con caspofungina sin cirugía, la cirugía precoz y los antifúngicos sistémicos, o los antifúngicos. Está bastante clara, ¿no? Nosotros decidimos utilizar olorofin porque estamos un poco desesperados con la situación del paciente. Se trata de un nuevo grupo farmacológico de la familia de las orotamidas. Es un bloqueo enzimático de una enzima, dihidrorato deshidrogenasa, que bloquea la síntesis de las pirimidinas fúngicas, lo que interfiere en la biosíntesis del ARN y el ADN y lleva a la muerte celular. Con muy buena espectroactividad en este patógeno, incluso en series resistentes, y basamos un poco también la decisión en estudios que había en fase 2 y algunos ya que están a punto de salir en fase 3, que define que el olorofin pues, es un buen fármaco para intentar rescatar este tipo de pacientes o este tipo de infecciones fúngicas invasoras complejas con pocas opciones. Entonces, en este trabajo, por ejemplo, el objetivo primario era ver la respuesta global a día 42, ver cómo si mejoraban a nivel clínico, radiológico y micológico, y si lo conseguían en los 3, evaluado por los expertos, se conseguía respuesta. Y bueno, nos apoyamos un poco, que en este trabajo también pues había 202 pacientes, 101 de ellos eran Aspergillus, 22 eran especies resistentes a azoles. Lo que pasa es que la distribución de la patología era muy amplia y no quedaba claro cuántos de ellos eran endocarditis. La respuesta, como digo, global exitosa es de un 28,7% a día 42, y como dijeron, bueno, pues si son pacientes que están muy mal y que van mal, vamos a ver si se mantienen como están o están estables. Incluimos la enfermedad estable en el endpoint, y entonces pues, el éxito pues subía un 75,2% a día 42 y un 63,4% a día 84. La mortalidad era de un 11,9% a día 42 y un 16,3% a día 84, con una Kaplan-Meier que va perdiendo casos pues, con una curva aceptable. Y a nivel de seguridad, pues un 10% de los mismos tenían elevación de las enzimas hepáticas, pero con una aceptable tolerancia, no hubo muertes relacionadas con el tratamiento, y pues concluían un poco que es eficaz, que es bien tolerado, aunque necesitamos pues, evidentemente pues, más estudios. Un fármaco intravenoso, oral, con buena disponibilidad, un 68% después del primer paso, gran actividad frente a Aspergillus, y que tiene pocas interacciones farmacológicas, como ocurre con los azoles. Estamos un poco a la espera de ver qué ocurre con este ensayo fase 3, OASIS, que compara el olorofin frente a Ambisome en infección fúngica invasiva en pacientes con Aspergillus. Y volviendo al caso clínico, pues el paciente se somete a la segunda cirugía de recambio valvular, la tercera, y en este caso, el 6 de octubre, pues se intentan recolocar 2 prótesis biológicas, mitral-aórtica, y en el postoperatorio inmediato, en las 24 horas, sufre un deterioro neurológico brusco. Entonces, este paciente se operó en la clínica Quirón. En aquel momento había un problema con el TAC, se tiene que trasladar a la UCI de nuestro centro, y se hace un TAC cerebral donde se aprecian pues, múltiples hipodensidades desparchadas bilaterales de diferente cronología que afectan a la cerebral derecha, izquierda, posterior, emboliscas y una transformación hemorrágica. Se hace una angiografía de miembros inferiores con múltiples oclusiones arteriales de origen embolígeno, y debido a la mala situación clínica, el paciente pues, fallece el 10 de octubre. La última pregunta que lanzo, entonces, el endocarditis por Aspergillus, la morfología de las vegetaciones y las complicaciones embólicas definen de las bacterianas clásicas. Y luego, bueno, yo creo que queda bastante claro que aquí en la B, ¿no? Las vegetaciones son grandes, fiables y frecuentemente causan embolismo sistémico.
Y para llevarnos a casa, decir que la endocarditis fúngica, solo un 1 o 3% es muy infrecuente, pero es muy importante y con una mortalidad altísima. Los hemocultivos son muy poco sensibles y que las pruebas moleculares que tanto necesitamos todavía no están implementadas en los hospitales. En nuestro centro seguimos intentando tener PCR, intentando incorporar medios para tratar mejor la infección fúngica invasora. La ecocardiografía y las pruebas de imagen como el PET-TAC siguen siendo necesarias y tienen que estar muy abordables en todos los centros y la cirugía de reemplazo valvular tiene que ser precoz. Tenemos una necesidad real de llegada de nuevos antifúngicos, siendo el Olofin una alternativa prometedora en estas infecciones por Aspergillus, muchas veces complicadas, sin otras alternativas y con un perfil de tolerabilidad y de efectos adversos que es bastante aceptable a largo plazo y ya está. ¿Comentario del público? Yo te agradezco muchísimo este caso porque ya has dado mi charla de esta tarde, así es que yo realmente me puedo ir pero te aconsejo que lo publiques porque es que me parece que no hay, bueno, el éxito no ha sido como esperabas, ¿no? Y debes publicarlo porque no hay casos de endocarditis tratados con Olorofin. Y mi pregunta es si en la válvula que le operaron la última vez, si volvió a demostrarse la presencia de Aspergillus bien en cultivo o en PCR sí. o en histología. Sí, cuando en la segunda cirugía previo a los infartos, el cirujano cardíaco describe gran cantidad de material blanquecino adherido a la aorta, en el aparato subvalvular, estaba sembrado. ¿Pero luego eso crece o se ve por el patólogo? Sí. Sí, sigue teniendo Aspergillus viable a pesar de los 4 meses de Olorofin. Sí. A ver, madre mía. Como ha dicho Patricia, publicar el caso, en este caso con fracaso del Olofin, porque pero el caso lo has presentado muy bien, ¿eh? Felicidades, muy bien documentado. Y para todos, ¿no? Nos dicen endocarditis por Aspergillus, no paren nunca el tratamiento crónico supresivo, ¿no? Vosotros 3 años después, tampoco es que haya tanta experiencia, decidisteis pararlo y hubo la recidiva, ¿no? O sea, que un mensaje claro es que realmente tenemos que continuarles a estas personas con tratamiento, digamos, indefinido. Y luego la otra pregunta, ¿cuántas cirugías previas tenía? ¿Era la tercera cirugía? Tenía el primer recambio valvular que se hace en agosto y luego se operó una primera vez y una segunda vez. Claro, y digo, en la segunda vez, o sea, son la cirugía basal, la primera, ¿os llegasteis a plantear, porque no había afectación extracardíaca, el trasplante cardíaco en este paciente? No. Creo que, no, que el paciente no se planteó en ningún momento para trasplante. No. Pasamos al siguiente caso. Bueno, dejamos la última pregunta. Enhorabuena por tu caso y perdona a lo mejor por la pregunta que como ha ido muy rápido. ¿Habéis utilizado el galactomanano o el beta-de-glucano como elemento diagnóstico de sospecha o para seguimiento? Porque quizás en la ISA es verdad que esto es para pacientes que están inmunodeprimidos, pero como esto es una enfermedad realmente invasiva, que esto sí es invasiva, pues, que está en la sangre, ¿os lo planteasteis? Si lo habéis hecho, pues nada, porque en la ISA, por ejemplo, una de las recomendaciones. Lo hicimos y de eso se determinó y fue negativo, era negativo. ¿Y utilizasteis el combinado, el beta-de-glucano con el galactomanano que aumenta la sensibilidad? Creo que no. Bueno, a lo mejor para el próximo. Bueno, ahora sí pasamos al siguiente ponente. Muchas gracias por la presentación. A continuación nos va a presentar su caso el doctor Santiago de Cosío Tejido, del Hospital Universitario Politécnico La Fe, de Valencia. Buenos días, muchas gracias por invitarnos al Hospital La Fe a participar con este caso que hemos titulado Operación Heartmate. Es una mujer de 43 años que en febrero de 2024 le hacen una mastectomía por un carcinoma ductal infiltrante de mama derecha. Era una afectación local y era una mama HER2 positivo. Después de la cirugía comenzó el tratamiento con 12 ciclos de Taxol semanal
y biterapia para el carcinoma, dirigido al ER2, con tratamiento anti-ER2 con trastuzumab y pertuzumab. El tratamiento se prolongó hasta junio y, como correspondía, después continuó con 4 ciclos de adriamicina y ciclofosfamida. Antes de continuar después el plan, que era 18 ciclos de trastuzumab, se realizó un ecocardio por la potencial cardiotoxicidad de los tratamientos anti-ER2, que característicamente puede ser transitorio. Y como vemos, a pesar de que se trató de espaciar el tratamiento con trastuzumab, deterioró la función cardíaca hasta que en marzo de 2025 ingresó por insuficiencia cardíaca. En este ingreso se realizó un ecocardio en el que la FEBI era del 30% y teníamos una disfunción biventricular severa con insuficiencia mitral moderada y también tricuspidia moderada. Se instauró tratamiento modificador para insuficiencia cardíaca y tratamiento diurético, con lo que mejoró y fue alta a domicilio. Pese a lo cual, 2 semanas después ingresó en situación de shock cardiogénico. Sufrió una descompensación progresiva, a pesar de tratamiento con dobutamina, noradrenalina, vasopresina y milrinona, con ascenso elástico. En definitiva, lo que traducía era que teníamos datos de bajo gasto, de hipoperfusión tisular. En este punto se suspendió definitivamente el tratamiento con el anti-ER2. Se llegó a valorar la posibilidad de trasplante cardíaco, pero fue desestimada puesto que había pasado solamente 1 año desde el diagnóstico de la neoplasia de mama y se comentó con oncología que estimaron una supervivencia libre de enfermedad en torno a un 84% a 5 años, de acuerdo con los datos que se publicaron en el estudio de trastuzumab. Así, en estas circunstancias, un mes después de haber ingresado en la situación de shock cardiogénico, la paciente se le implantó una asistencia ventricular izquierda HeartMate, que se realizó una toracotomía anterolateral izquierda y una toracotomía anterior derecha. Y además se colocó una asistencia ventricular derecha, Protect Duo, que se implantó más profiláctica, puesto que al implantar la asistencia izquierda, el ventrículo derecho tenía que soportar ese flujo que iba a generar la asistencia izquierda. Este es un esquema de lo que es el dispositivo HeartMate, que lo que vemos aquí es se conecta al ápex del ventrículo izquierdo, en el que se implanta un anillo y sobre ese anillo se reseca todo el miocardio y ahí es donde se conecta la cánula de entrada al dispositivo, que después la bomba lo genera el movimiento y manda la sangre a través de la cánula de salida, que se conecta después en aorta ascendente. El resto de componentes del dispositivo son el driveline, que son los cables que dan después al controlador externo, y las baterías del dispositivo. Después de la cirugía, la paciente hubo grandes dificultades en el destete del soporte del ventrículo derecho, que fue retirado tras 21 días. Sufrió una neumonía en situación de shock séptico por una Serratia marcescens, que se trató con meropenem. Tenemos en cuenta que fue el 25 de abril la colocación, la cirugía, fue posquirúrgico muy precoz, y tuvo una bacteremia por Enterococcus faecium vana más o menos a las 3 semanas del procedimiento. Y esto nos lleva a la primera pregunta, que es: ¿durante cuánto tiempo trataríamos la bacteremia por Enterococcus faecium en esta paciente? Teniendo en cuenta que tiene una asistencia ventricular tipo HeartMate, que ha tenido una bacteremia a las 3 semanas más o menos del procedimiento, de la cirugía. No tenemos foco. Se inició tratamiento en REA con daptomicina 10 miligramos kilo, teniendo en cuenta que la paciente tenía un filtrado de 35 mililitros minuto en ese momento. Se retiró la vía central y el cultivo de la punta fue negativo, y se retiró la asistencia derecha también 48 horas después de los cultivos. La opción A sería tratar durante 10-14 días, opción B 3-4 semanas, opción C 4-6 semanas y opción D más de 6 semanas. Y este fue el antibiograma del Enterococo vana, que concuerda con la presentación que nos han hecho antes los compañeros de Belvich, en el que vemos que era resistente no solo a vancomicina, sino también a la teicoplanina. En este caso con una CMIA daptomicina de 2. Y dicho esto, opción A, tratamiento de 10-14 días, parece que nadie. 3-4 semanas, tampoco. C 4-6 semanas, parece que nos animamos. Y más de 6 semanas, ¿vale? En este caso hicimos 4 o 6 semanas. La verdad es que no hay mucha experiencia, no hay ninguna experiencia en la literatura con respecto a bacteriemias por Enterococcus faecium en pacientes portadores de dispositivo, lo que llamaríamos una bacteriemia complicada. Si lo asemejamos la situación a la bacteriemia por aureus complicada, las recomendaciones es de tratamiento entre 4 o 6 semanas,
En este caso lo que hicimos fue ya una vez que pasó a sala, le aumentamos la dosis de daptomicina hasta 12 miligramos kilo y continuó tratamiento con 5 semanas. Tras 3 meses de ingreso, la paciente fue alta, pero reingresó a los 5 días. Reingresó por fiebre y dolor costal izquierdo, con la herida de la toracotomía anterolateral izquierda estaba dehiscente, a pesar de lo cual no tenía datos, no estaba purulenta, ni tenía celulitis perilesional, ni otros datos que hicieran pensar que estaba infectada. La PCR era de 240 y tenemos en cuenta que había terminado daptomicina 15 días antes. En ese momento empezamos tratamiento con daptomicina a dosis de 12 miligramos kilo, con ese filtrado, y añadimos también meropenem por el antecedente que teníamos también de la serratia. La evolución inmediata fue favorable, los hemocultivos extraídos fueron estériles y se realizó un TAC body en el que no identificamos colecciones. Entonces, en esta situación, a los 7 días de ingreso, comenzó a salir pus de la herida de la toracotomía. Se comentó con cirugía y se realizó una limpieza de la herida, se colocó un BAT. Las muestras que se tomaron de ese pus fueron todas estériles y la evolución posterior fue favorable. Tras una semana de antibiótico después de la limpieza realizada de la herida, nos planteamos la siguiente pregunta de cara al alta a domicilio. ¿Cubrimos gram positivos, gram negativos o ambos? ¿Y cuánto tiempo tratamos? ¿1 semana, 2 semanas o más de 3 semanas? Con respecto al espectro, gram positivos solamente, gram negativos solo o ambos. Bueno, parece que estamos entre ambos y gram positivos. Y la duración entre 1 semana, 2 semanas, alguno, y 3 semanas. Es que el resultado por parte de los cirujanos nos decían que estaba todo limpio y a priori no estaban expuestos los componentes del dispositivo, puesto que el driveline, que sería lo más comprometido, se conecta intratorácico y después pasa en función de cómo se coloca. En este caso iba por el plano intramuscular y a priori la herida quirúrgica estaba en el plano costal, por lo que en ese caso nos decidimos por tratar con ciprofloxacino, que teníamos la opción para cubrir la serratia, y pusimos una dosis de oritabancina para facilitar el alta a domicilio, que nos cubría también el Enterococcus faecium. La paciente estuvo bien en domicilio, con incorporación progresiva a su vida diaria, mejoría de su tolerancia al esfuerzo, pero a los 2 meses reingresó por tiritona y por fiebre de hasta 38 grados. En este momento también refería dolor en la misma zona esa torácica inferior o en mi abdomen inferior izquierdo. La PCR estaba elevada, se realizó un TAC en el que de nuevo no teníamos colecciones y característicamente la herida estaba dehiscente. La herida la estaban curando semanalmente en las consultas de insuficiencia cardíaca avanzada y negaban que eso pudiera estar infectado, por supuesto, pero es cierto que la paciente nos contaba que en casa estaba necesitando realizar ella curas de forma más frecuente porque estaba más productivo, más exudativo. De nuevo se valoró con cirugía cardíaca y el aspecto es cierto que estaba dehiscente, pero no estaba purulento, no había celulitis y nos dijeron esto no es la causa de la situación. Al explorar la herida, sí que con la propia torunda se llegaba a tocar el plano óseo. Iniciamos tratamiento con meropenem y daptomicina de nuevo. Los hemocultivos fueron estériles y en ese momento disponíamos de la información que en las curas que se habían realizado en estas consultas de insuficiencia cardíaca, en los exudados de la herida teníamos ya del 15 de septiembre y del 1 de octubre Staph aureus oxacillin resistente. Tras 48 horas que estuvo febril, inicialmente costol, se quedó febril y la evolución posterior fue positiva, fue favorable. Sin embargo, dadas las circunstancias y los antecedentes, que no teníamos una clara explicación para el caso, se decidió realizar un PET-TAC. Y en este PET lo que vimos es que había metabolismo patológico a nivel de la cánula a nivel proximal de la cánula de salida, había metabolismo patológico en torno a todo el sistema de anclaje del dispositivo y la bomba, y también en la zona más proximal del cable de salida, del driveline. Todo ello compatible con infección del dispositivo y de todos los componentes. Así, en esta situación, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué tratamos en este caso? Teniendo en cuenta que los hemocultivos habían sido estériles, teníamos el antecedente de la bacteriemia por el Enterococcus faecium vana en mayo, pero teníamos los exudados de la herida, el aureus meticillin resistente.
Opción A, cocos gram positivos únicamente. Ahora parece que estamos más convencidos. Gram negativos solamente. Y ambos. Bueno, en este caso ya hemos dicho que estuvimos con meropenem y daptomicina empírico hasta que tuvimos los resultados. A los 7 días suspendimos meropenem y dejamos daptomicina en monoterapia. La paciente estuvo ingresada durante, creo que fueron 10 días más aproximadamente, y para repasar y recordar un poco el caso, así se llevó al comité de insuficiencia cardíaca avanzada y de asistencias ventriculares. Es una mujer de 43 años con una neoplasia de mama con afectación local, ER2 positiva, que se había realizado la mastectomía 1 año y 8 meses antes y había completado 10 meses de neoadjuvancia. Había desarrollado una miocardiopatía dilatada por el anti-ER2 y por este motivo era portadora de un dispositivo HeartMate. Y debemos tener en cuenta que en la evaluación ecocardiográfica en este momento había recuperado parcialmente la FEBI, lo cual nos podía permitir al menos plantearnos alguna opción más. Y en esta situación tenemos una infección de todos los componentes del dispositivo. Y así llegamos probablemente a la pregunta del caso en la que tenemos que decidir qué hacemos con esta paciente, que es lo que se planteó en el comité. Una opción, tratamiento supresor crónico. Segunda opción, reducción progresiva del soporte del HeartMate, en definitiva ir disminuyendo las revoluciones para disminuir el flujo y ver cómo era la tolerancia hemodinámica a esta nueva situación de cara a plantear una ulterior retirada del dispositivo. Opción C, ir a trasplante cardíaco, y opción D, retirada de este dispositivo y colocación de uno nuevo. Opción A, opción B, opción C, trasplante, y opción D. Bueno, parece que tenemos sobre todo la opción B y la opción C. Antes de comentaros lo que finalmente hicimos, estos fueron los argumentos que se tuvieron en consideración en ese comité de cara a finalmente decidir. Con respecto al tratamiento supresor crónico, los aspectos favorables era evitar una nueva cirugía, pero teníamos el problema de la posibilidad del fracaso del tratamiento y necesidad de un plan urgente sin tener opción de otros tratamientos como podía haber sido un trasplante cardíaco. La opción B, el trasplante cardíaco, teníamos el aspecto favorable de que era una solución definitiva al caso, pero sin embargo había que tener en cuenta en este caso la particularidad del riesgo de recaída de la neoplasia por la inmunosupresión relacionada con el trasplante. Bien, estamos ya, es la última diapositiva, prácticamente. Reducción progresiva del soporte. Esta era probablemente la opción más ambiciosa y más atractiva, puesto que suponía evitar la inmunosupresión del trasplante y también era una solución definitiva. Sin embargo, se plantearon muchas dificultades técnicas con respecto a la cirugía. No hay mucha experiencia en la retirada de estos dispositivos. Además, no olvidemos que tiene un agujero, hay un orificio en el apex del ventrículo y eso habría que cubrirlo con un parche de pericardio, además de que se queda parte del anillo eso sobre el que se implanta. Y finalmente, la retirada y colocación del nuevo HeartMate se consideró que era de alto riesgo tanto quirúrgico como de recidiva de infección. Así, finalmente, la paciente fue incluida en la lista de trasplante cardíaco, teniendo en cuenta que se llegó a plantear y se insistió en la posibilidad de retirada del soporte para evitar esta circunstancia, y ahora mismo está en lista de trasplante cardíaco y desde entonces está en tratamiento con oritavancina cada 10 días, puesto que nos permitía cubrir tanto el aureus metiere como el Enterococcus faecium vana. Esto es una revisión muy escueta de los casos, de la experiencia que hemos tenido en nuestro centro de las infecciones de dispositivo HeartMate. Este fue un hombre de 70 años con una dilatada isquémica que no fue a trasplante por decisión del paciente, también por alto riesgo por obesidad. Tuvo problemas con el driveline desde el primer mes y a los 7 meses ingresó por un shock séptico por epidermidis, SOX-AS. El PET-TAC en ese momento no tenía captación, pero a pesar de ello se decidió tratamiento antibiótico indefinido. Y al mes 16 ingresó por exudado purulento por el driveline y tenía en el PET colección y se operó y se cultivaron, se hizo una exploración quirúrgica y se cultivó en todos los cultivos el epidermidis y un mes después fue a trasplante cardíaco. Este otro caso fue un hombre de 68 años con una también cardiopatía isquémica, pero el motivo de ir del HeartMate fue un desarrollo de una tormenta rítmica, inicialmente como puente a trasplante, y este paciente al mes 11 se presentó con clínica de isquemia de miembro inferior izquierdo y además tenía un infarto renal y esplénico, y en el trombo se mandó a anatomía patológica y nos informaron que había levaduras. Por ese motivo se sacaron hemocultivos al paciente y creció Candida auris.
Se inició tratamiento antifúngico con biterapia, con anidula y anfotericina B, pese a lo cual los hemocultivos fueron persistentemente positivos. Fueron persistentemente positivos a pesar de que el paciente estaba afebril, incluso en domicilio posteriormente, y en este caso fue desestimado el trasplante por la Candida auris. Y al mes 14 del implante del dispositivo fue exitus. Para terminar, como conclusiones, fundamental la prevención en las unidades de cardio-oncología. Aunque estamos cada vez más y mejor preparados para atender técnicamente a estos casos, hay que tratar de que se reduzcan al máximo. La incidencia está en aumento porque cada vez se están utilizando más estos dispositivos y es importante comunicar casos para compartir experiencias, como ofrece este foro. Debemos tener alta sospecha de infección del dispositivo si tenemos ya problemas con el driveline o problemas de dehiscencia de herida quirúrgica, como fue el caso. En este caso que tenemos tanto Enterococo Banà como Aureus metier, resaltar la importancia de la multiresistencia en cocos gram positivos, que siempre tenemos más en cuenta los gram negativos. Y por último, en estos congresos siempre hablamos de la importancia de los equipos multidisciplinares, puesto que son decisiones muy individualizadas, e incluso especialistas que no estamos acostumbrados a compartir en estos comités, como es oncología, que nos aportan en este caso la información pronóstica de la neoplasia. Tiene este caso la particularidad de la cardiotoxicidad reversible o recuperable en el tiempo. Y también vemos como incluso datos como la microbiología, en el caso de la Candida auris, nos condicionan mucho el plan definitivo. Y hasta aquí. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una única pregunta o comentario. Bueno, muchísimas gracias por el caso. La verdad es que es muy complejo. Yo quizá, perdón si me equivoco, no tengo el concepto cardiológico, pero quizá lo que más me llama la atención de vuestro caso es que a la hora de implantar el HeartMate, habéis implantado un HeartMate, que es una asistencia de larga duración, junto con una asistencia de corta duración derecha en ese momento, que eso es una situación de extremo riesgo. Es decir, yo no implantaría un HeartMate en un paciente que todavía necesita un soporte de corta duración. Eso es una situación de alto riesgo desde el punto de vista infeccioso. Seguramente había algún motivo cardiológico que a mí se me escapa, pero es posible que el implante de la bacteriemia enterocócica, si esa es la causa de la infección del HeartMate, sea en el contexto de que tú has convivido en un paciente casi 3 semanas, 2 asistencias con un alto riesgo de colonización de una asistencia de larga duración, porque tienes las cánulas de una asistencia de corta y eso aumenta muchísimo el riesgo de infección. O sea que cuando tú tienes un paciente en una UCI y le tienes que poner un HeartMate, yo siempre intentaría esterilizar o disminuir al máximo todas las probabilidades de infección que tienes, ¿no? Porque ya luego entras en una espiral de violencia de se te ha implantado un enterococo o luego un aureus en un HeartMate y es difícil de manejar. Entonces, mi pregunta es si conviven mucho esto de asistencia de corta junto con una de larga, que ya eso aumenta mucho el riesgo de infección, y luego que cómo se explica que haya recuperado tanto la función ventricular, ¿no? O sea, realmente necesitaba el HeartMate la paciente. Muchas gracias por tus consideraciones. Sí, efectivamente, claro, tratar de disminuir al máximo los dispositivos que tiene un paciente es lo ideal. En ese momento se consideró por la situación en la que estaba. Y como he explicado, el motivo del implante de la asistencia derecha es que el HeartMate genera un flujo que si ya tienes un ventrículo derecho, vamos, igual hay algún cardiólogo que lo puede explicar mejor, pero en este caso se consideró que iba a generar un flujo que igual el ventrículo derecho no era capaz de soportar y por eso se tomó esa decisión. En cualquier caso se trató de disminuir al máximo el tiempo de esa asistencia y tan mal no creo que se hiciera si después necesitó 21 días y fue tan compleja la retirada del soporte derecho. No digo que no lo sé, vamos, quiero decir que creo que son situaciones muy complejas. Debemos de intentar que no convivan. Sí, claro. Y luego fíjate que lo que hicieron muy bien es quitar la asistencia derecha justo a los 2 días desde que tuvo la bacteria. Sí, claro. Y después con respecto a la recuperación de FEBI, de nuevo probablemente es algo más específico de cardiología, pero sí que está descrito que con los antihierdos la toxicidad es reversible en el tiempo. De hecho, por eso trataban de espaciar en el tiempo los tratamientos, le dejaban un mes de margen y en alguno de los casos recuperó un poco la función.
Y sí que en casos en los que no es por causa infecciosa, sí que se plantea retirar el dispositivo HeartMate de forma definitiva, que está claro que habría sido la opción ideal y así se comentó, pero por parte de cirugía no lo consideraron. La discusión es fascinante, yo creo que tenemos que parar para descansar un poquito. Muchas gracias a todos los ponentes porque los casos son terroríficos, pero es la vida real.